Tenía 800 millones de pesos y un corazón vacío que casi me mata. Morí 4 minutos, y lo que vi del otro lado lo cambió todo. Me llamo Ignacio Salvatierra. Tengo 68 años y estoy sentado aquí frente a esta cámara no para hablarles de negocios, no para darles consejos sobre cómo hacerse rico, no para contarles cómo construí un emporio desde cero. Estoy aquí para contarles algo que nunca pensé que diría en voz alta. Algo que durante mucho tiempo guardé solo para mí, porque no sabía si alguien me iba a creer. Porque yo mismo, durante los primeros días después de lo que me pasó, todavía dudaba de si había sido real. Pero fue real. Más real que cualquier contrato que firmé en mi vida. Más real que cualquier edificio que construí. Más real que el dinero que acumulé durante 40 años de trabajo sin descanso. Nací en la colonia Guerrero, aquí en Ciudad de México. Para los que no conocen ese barrio, les digo que en los años 60 era un lugar donde la gente se levantaba temprano a trabajar porque no había otra opción. Las calles olían a tortilla recién hecha y a cemento húmedo. Los niños jugaban en la banqueta porque no había parque. Y los adultos se saludaban por su nombre porque todo el mundo se conocía. Era un barrio pobre, sí, pero tenía algo que yo tardé décadas en valorar. Tenía alma. Mi madre se llamaba Carmen. Doña Carmen, como le decían todos en la colonia. Era costurera. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, a veces más, con una máquina Singer que hacía un ruido que yo escuchaba hasta en mis sueños. Pero lo que más recuerdo de mi madre no es ese ruido. Lo que más recuerdo son sus oraciones. Ella rezaba en voz baja antes de dormir, con un rosario entre los dedos, y aunque yo fingía que dormía, la escuchaba. Hablaba con Dios como si lo conociera de toda la vida, con confianza, con intimidad, como quien le cuenta sus problemas a un amigo de verdad. Mi padre se llamaba Rubén, Don Rubén. Era pedreiro, como se dice en portugués, albañil en español. Cargaba blocks, mezclaba cemento, levantaba paredes con las manos que yo le veía llenas de callos cuando era niño. Un hombre de pocas palabras pero de mucho carácter. Nunca lo vi quejarse. Nunca lo escuché decir que la vida era injusta, aunque tenía razones de sobra para decirlo. Él simplemente trabajaba. Y cuando llegaba a casa, cansado, con polvo blanco en el cabello, se sentaba a la mesa y comía lo que mi madre había preparado. Y daba gracias. Yo crecí viendo eso. La fe de mi madre y el trabajo silencioso de mi padre. Y durante muchos años pensé que había aprendido la lección correcta. Que el trabajo era lo más importante. Que con esfuerzo y disciplina uno podía salir adelante. Lo que no entendí entonces, lo que tardé décadas en entender, es que había tomado solo la mitad de la enseñanza y había dejado la otra mitad tirada en el piso de aquella vecindad de la colonia Guerrero. A los 24 años fundé mi primera empresa. Se llamaba Construcciones Salvatierra y operaba desde una oficina tan pequeña que si 2 personas estiraban los brazos al mismo tiempo, se tocaban los codos. Tenía un escritorio, una silla giratoria usada que compramos en el Tianguis de Tepito, un teléfono fijo y muchas ganas. Conseguí mi primer contrato gracias a un conocido que trabajaba en una delegación del gobierno. Era un contrato menor, obra de mantenimiento en unas instalaciones públicas. Nada glamoroso, pero lo cumplí a tiempo, dentro del presupuesto, y con una calidad que nadie esperaba de una empresa tan pequeña. Ese fue mi estilo desde el principio. Cumplir. Entregar, no fallar. Y esa reputación construida ladrillo a ladrillo, igual que mi padre construía las paredes de los edificios donde trabajaba, fue lo que hizo crecer a Construcciones Salvatierra hasta convertirse en el Grupo Salvatierra. Con los años llegaron los contratos grandes, conjuntos habitacionales en Ecatepec, desarrollos comerciales en Tlalnepantla, proyectos de infraestructura en varios estados del país. Llegaron también los socios, los empleados, los abogados corporativos, los contadores, los asesores financieros. Y llegó todo lo demás. La mansión en las lomas de Chapultepec, en una calle arbolada donde los vecinos se movían en camionetas blindadas y los perros que paseaban costaban más que el salario mensual de muchas familias.
Los autos de lujo, 2 o 3 al mismo tiempo en el garaje, los trajes sastre hechos a medida en una sastrería del centro, los viajes a Miami para reuniones de negocios que terminaban en restaurantes donde una cena costaba lo que mi padre ganaba en un mes, los viajes a Madrid, a Nueva York, a Dubái, las tarjetas de presentación con papel grueso y letras doradas que decían Ignacio Salvatierra, director general, Grupo Salvatierra. Durante mucho tiempo creí que eso era el éxito, creí que lo había logrado, y en cierto sentido, lo había logrado. Había salido de la colonia Guerrero, había construido algo desde nada, había cumplido el sueño que millones de personas tienen y muy pocos alcanzan. No lo digo con arrogancia, lo digo porque en ese entonces era genuinamente lo que creía, que había llegado a donde tenía que llegar. Pero había algo que no veía, o quizás lo veía y elegía no mirarlo. Me casé con Adriana cuando tenía 31 años. Ella era originaria de Guadalajara, hija de una familia de comerciantes tapatíos, con esa elegancia tranquila que tienen las mujeres de allá. Nos conocimos en una cena de negocios y desde el primer momento hubo algo entre nosotros que era difícil de explicar. Se casó conmigo cuando yo todavía no era millonario, cuando el Grupo Salvatierra era apenas una promesa, y eso era algo que yo debía haber valorado mucho más de lo que lo hice. Nació Mateo cuando yo tenía 34 años. Lo recuerdo claramente. Estaba en una reunión cuando me llamaron del hospital. Llegué tarde. Adriana ya había pasado por todo sola, con su madre al lado. Yo llegué cuando ya todo había terminado, con la corbata aflojada y el celular en la mano, y vi a mi hijo por primera vez envuelto en una cobijita azul, con los ojos cerrados, tan pequeño que me dio miedo cargarlo. Ese momento debió haberme cambiado. Para muchos hombres lo hace. Para mí duró exactamente lo que duró la emoción del momento. Y al día siguiente ya estaba de regreso en la oficina. Eso fue lo que hice durante años. Estar de regreso en la oficina. Siempre había una razón, siempre había una urgencia, siempre había algo que exigía mi presencia más que mi familia. Los cumpleaños de Mateo que me perdí. Las obras de teatro de la escuela donde llegaba tarde o no llegaba. Las cenas familiares donde estaba físicamente presente, pero con la mente en algún proyecto, revisando mentalmente números y plazos, mientras Adriana hablaba con una paciencia que hoy entiendo que se iba agotando. El dinero estaba, la casa estaba, los viajes, la ropa, la educación privada para Mateo, todo estaba, pero yo no estaba. Y hay una diferencia enorme entre proveer para una familia y estar presente en ella. Tardé décadas en entender esa diferencia, y me costó casi la vida entenderla, porque por dentro, aunque no se lo decía a nadie, aunque ni siquiera me lo decía a mí mismo con todas las letras, había un vacío, una sensación que no tenía nombre, pero que aparecía siempre en los momentos más inesperados. En el silencio de los aviones, mirando por la ventanilla, en las noches de domingo, cuando la casa estaba quieta y Adriana ya dormía, y yo me quedaba solo en la sala con un vaso de whisky escocés y la televisión encendida sin verla. En los momentos en que debería haber sentido que todo estaba bien, ese vacío aparecía como una pregunta sin respuesta. ¿Y ahora qué? Yo no sabía entonces que esa pregunta era la más importante que me había hecho en la vida. No sabía que la respuesta no estaba en ningún contrato, en ningún banco, en ningún país al que pudiera viajar. No sabía que la respuesta estaba esperándome en el lugar más inesperado del mundo, y que para encontrarla, primero tendría que morir. Hay una cosa que nadie te cuenta sobre tener mucho dinero. Todo el mundo habla de cómo conseguirlo, de cómo multiplicarlo, de cómo protegerlo. Hay libros, cursos, seminarios, podcasts enteros dedicados a eso. Pero nadie habla de lo que el dinero te cobra a cambio. No en términos fiscales, no en términos financieros. Hablo de lo que te cobra en silencio, sin factura, sin contrato firmado, sin que te des cuenta hasta que ya pagaste demasiado. Yo pagué con mi familia y tardé años en reconocerlo.
Adriana era una mujer extraordinaria. Lo era cuando nos casamos y lo siguió siendo durante todos los años en que yo estuve demasiado ocupado para verlo. Ella llevaba la casa, llevaba a Mateo al colegio, iba a las reuniones con los maestros, organizaba las vacaciones de verano, administraba el personal doméstico, coordinaba los eventos sociales que mi posición exigía, y lo hacía todo con una eficiencia y una gracia que yo daba por sentada, como si fuera parte del mobiliario de la mansión, como si fuera algo que simplemente existía, como el jardín o la alberca, sin necesitar mantenimiento, sin necesitar atención, sin necesitar que alguien le preguntara cómo estaba. Recuerdo una noche en particular. Mateo tendría unos 10 años. Yo había llegado tarde, como siempre, después de una cena de negocios en un restaurante de Polanco, donde habíamos cerrado un contrato importante con un desarrollador inmobiliario del norte del país. Llegué satisfecho, con esa energía que da cerrar un buen trato, y encontré la casa en silencio. La cocina estaba limpia, la cena que habían dejado guardada para mí estaba en el refrigerador, y las luces del pasillo estaban apagadas. Me serví algo de comer de pie, frente al refrigerador abierto, revisando el celular al mismo tiempo, y subí a acostarme sin hacer ruido para no despertar a nadie. Fue al pasar frente al cuarto de Mateo que escuché algo. Me detuve. Era un sollozo muy suave, casi imperceptible, el tipo de llanto que uno hace cuando no quiere que lo escuchen. Abrí la puerta despacio. Mateo estaba en su cama, de espaldas, con las cobijas hasta la cabeza. Le pregunté qué le pasaba, me dijo que nada. Le pregunté de nuevo. Y después de un silencio largo, con esa voz rota que tienen los niños cuando están heridos, pero intentan ser valientes, me dijo: «Hoy era mi obra de teatro, papá». Me quedé paralizado en el marco de la puerta. Yo no había ido, ni siquiera lo recordaba. Lo había anotado en algún lugar, en algún calendario, en alguna agenda que mi asistente manejaba, y en algún momento entre una reunión y otra, había desaparecido de mi radar, como si nunca hubiera existido. Y mi hijo de 10 años había estado en el escenario de su colegio, buscándome entre las caras del público, y no me había encontrado. Le dije lo que los padres ausentes dicen siempre, que lo sentía, que había tenido un problema de trabajo muy importante, que la próxima vez iba a estar, palabras que sonaban vacías incluso mientras las decía, y que Mateo recibió en silencio, sin voltear a verme, con esa dignidad pequeña y devastadora que tienen los hijos cuando ya aprendieron a no esperar demasiado. Cerré la puerta y seguí caminando hacia mi cuarto. Eso es lo que más me duele hoy cuando lo recuerdo. No que no fui a la obra de teatro, sino que cerré esa puerta y seguí caminando, que no me quedé, que no me senté en el borde de su cama aunque fuera 10 minutos, que el contrato que había cerrado esa noche en Polanco me ocupaba más espacio en la cabeza que el llanto de mi propio hijo. Con Adriana a la distancia fue diferente, más silenciosa, más lenta, como una grieta que aparece en una pared y que uno nota pero decide ignorar, porque la pared sigue en pie. Ella nunca me reclamó de manera dramática. No era su estilo, pero había momentos en que la veía desde el otro lado de la mesa del comedor, durante alguna de esas cenas en que estábamos los dos solos, porque Mateo había salido con amigos, y me daba cuenta de que no sabía qué estaba pensando, de que había dejado de saber qué le preocupaba, qué le emocionaba, qué estaba leyendo, qué estaba sintiendo. Éramos dos personas que compartían una casa enorme y una agenda social y un apellido, pero que en algún punto del camino habían dejado de compartir lo más importante. Una vez, en un momento raro de honestidad, ella me dijo algo que me golpeó más de lo que estaba dispuesto a admitir en ese entonces. Me dijo: «Ignacio, a veces siento que soy la administradora de tu vida privada, no tu esposa». No me lo dijo con rabia, me lo dijo con una calma que era peor que cualquier grito. Y yo, en lugar de detenerme a escucharla de verdad, en lugar de preguntarle qué necesitaba de mí, respondí algo sobre el estrés del trabajo,
sobre que las cosas iban a cambiar cuando terminara cierto proyecto, sobre que ella sabía perfectamente bien lo que implicaba manejar una empresa de ese tamaño. Siempre había un proyecto terminándose, siempre había otro empezando. En el trabajo, en cambio, yo era otro hombre. En las reuniones de directivos, en las negociaciones con proveedores, en los eventos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde me sentaba en la mesa principal, yo era completamente presente, atento, enérgico, capaz de recordar nombres, cifras, fechas, detalles de contratos firmados años atrás. La misma concentración que le negaba a mi familia se la entregaba entera al negocio, sin cuestionarlo, como si fuera lo natural, porque en el fondo, aunque no me lo dijera con esas palabras, yo había construido una identidad completa alrededor del éxito empresarial. Ignacio Salvatierra valía lo que valía el grupo Salvatierra. Sin los contratos, sin los edificios, sin los números del balance anual, yo no sabía muy bien quién era. Y esa es una trampa peligrosísima en la que caen muchos hombres de negocios en este país y en toda América Latina. Confundir el valor de lo que uno construye con el valor de lo que uno es. La fe, en todo ese tiempo, era algo que existía en la periferia de mi vida como una figura decorativa. Iba a misa en Navidad y en Semana Santa porque era lo que hacía la gente de mi círculo social. Firmaba cheques para obras de beneficencia corporativa porque era bueno para la imagen del grupo. Pero la fe viva que había visto en mi madre, esa conversación íntima y cotidiana con Dios que ella tenía como quien habla con alguien presente en la misma habitación, eso me resultaba ajeno, casi incómodo. Era algo para personas que necesitaban consuelo porque no tenían otra cosa a que aferrarse. Yo tenía un grupo empresarial con presencia en 12 estados de la República. No necesitaba consuelo, o eso creía. Mateo fue creciendo y la distancia entre nosotros se fue volviendo más difícil de cruzar. Cuando llegó a la adolescencia, dejó de intentar acercarse, no con hostilidad abierta, no con rebeldía dramática, simplemente con una indiferencia tranquila que era, en cierto modo, el reflejo exacto de lo que yo le había enseñado sin querer. Aprendió a no contar conmigo, aprendió a resolver sus cosas solo. Aprendió, como yo le había enseñado con el ejemplo, que los sentimientos eran algo que se guardaba y que el trabajo era lo que importaba. Hay un tipo de soledad que es peor que estar solo. Es la soledad de estar rodeado de personas y sentir que ninguna de ellas te conoce de verdad. Esa era la soledad que yo vivía. En los eventos sociales, en las cenas de gala, en los viajes de negocios, había siempre gente alrededor. Pero al final del día, en el silencio de esa mansión de las Lomas, con el whisky escocés en la mano y la televisión encendida sin verla, yo estaba completamente solo. El vacío que mencioné antes fue creciendo con los años. No desapareció con cada nuevo contrato, con cada nuevo edificio terminado, con cada nuevo premio empresarial que colgaba en la pared de mi oficina. Al contrario, cuanto más tenía, más evidente se hacía lo que me faltaba. Era como intentar llenar un pozo con agua que se filtraba antes de acumularse. Yo no lo sabía nombrar entonces, no tenía el vocabulario para eso, pero hoy lo sé con absoluta claridad. Lo que me faltaba no tenía precio. No se conseguía en ninguna negociación. No se construía con cemento ni con acero. Y estaba esperándome en el lugar más inesperado del mundo, en el umbral entre esta vida y lo que hay del otro lado. Esa noche empezó como tantas otras, sin señales, sin advertencias dramáticas, sin nada que me dijera que en pocas horas mi vida iba a dividirse para siempre en un antes y un después. Era un jueves. Lo recuerdo porque al día siguiente tenía una reunión importante con un grupo de inversionistas de Monterrey que llevaban semanas queriendo sentarse a hablar sobre un proyecto de desarrollo habitacional en el Estado de México. Una reunión que había preparado con mi equipo durante casi un mes, con presentaciones, proyecciones financieras, estudios de mercado. Una reunión que, en ese entonces, me parecía lo más importante que tenía en el horizonte inmediato.
Había llegado a casa pasadas las 11 de la noche, después de una jornada que había comenzado antes de las 7 de la mañana. 16 horas de reuniones, llamadas, decisiones, presiones. Ese era mi ritmo normal desde hacía décadas. Mi cuerpo lo había soportado durante años con la misma resistencia silenciosa que tienen las estructuras que uno construye bien. Aguantan, 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 hasta que un día no aguantan más. Adriana ya dormía. La casa estaba en silencio. Me serví un vaso de agua en la cocina. Revisé el correo del celular una última vez, por puro reflejo, y subí a acostarme. No sentía nada particular. Tal vez un cansancio más pesado que de costumbre, una tensión en los hombros que atribuí al estrés acumulado de la semana. Nada que no hubiera sentido antes, nada que me encendiera ninguna alarma. Me acosté y cerré los ojos. No sé exactamente a qué hora empezó. Debían ser las 2 o las 3 de la mañana cuando me despertó una sensación extraña en el pecho. No era exactamente dolor, no al principio. Era más bien una presión. Como si alguien hubiera puesto algo muy pesado sobre mi esternón y lo estuviera empujando hacia adentro con una fuerza lenta y constante. Me moví en la cama intentando encontrar una posición más cómoda. La presión no cedió. Me senté en el borde de la cama. El cuarto estaba oscuro y el aire acondicionado hacía su ruido suave de siempre, pero yo de repente sentí calor. Un calor que venía de adentro, no del ambiente. Empecé a sudar. Primero la frente, luego la nuca, luego toda la espalda. Un sudor frío que no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto y que mi cuerpo reconoció antes que mi mente como algo diferente, algo que no era normal. Entonces llegó el dolor. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera apretado un puño dentro de mi pecho y empezara a girar. Un dolor que irradiaba hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia el cuello. Un dolor que en segundos pasó de ser incómodo a ser insoportable. Intenté levantarme y casi no pude. Las piernas no respondían bien. Me agarré al buró, tiré algo que cayó al piso y el ruido despertó a Adriana. La escuché incorporarse en la oscuridad. Me preguntó qué pasaba. Intenté decirle que no era nada, porque eso es lo que hacemos los hombres de mi generación, decir que no es nada hasta que es demasiado tarde. Pero el dolor era tan intenso que lo único que salió de mi boca fue su nombre, Adriana, con una voz que no reconocí como mía, una voz pequeña, asustada, que no había usado en décadas. Ella encendió la luz y me vio. Después me contó que lo que vio en mi cara en ese momento fue lo que más miedo le había dado en su vida. Dice que yo estaba completamente pálido, con los labios casi grises, empapado en sudor, con una expresión que ella no había visto nunca en mí, ni en los peores momentos de los negocios, ni en las crisis más difíciles que habíamos atravesado. Dice que en ese instante supo exactamente lo que estaba pasando, aunque nunca antes había sido testigo de algo así. Llamó al número de emergencias mientras yo intentaba mantenerme sentado en el borde de la cama. Recuerdo que en algún momento de esos minutos de espera pensé en la reunión del día siguiente. Lo juro. En medio de ese dolor, con el cuerpo desmoronándose, pensé en los inversionistas de Monterrey y en que alguien tendría que llamarles para cancelar. Eso dice todo lo que necesita saberse sobre cómo estaba organizada mi mente en ese entonces. La ambulancia llegó en menos de 15 minutos. Los paramédicos entraron al cuarto con una eficiencia que me resultó casi irreal, como verlos moverse en cámara lenta mientras yo sentía que el dolor en el pecho seguía creciendo. Me pusieron en una camilla, me conectaron a un monitor, me pusieron una mascarilla de oxígeno. Escuché palabras técnicas que no entendí. Escuché la voz de Adriana hablando con alguien por teléfono, supongo que llamando a Mateo, y noté en su tono algo que rara vez le había escuchado, miedo genuino, sin ninguna capa de control encima. Me llevaron al Hospital Ángeles de Pedregal. Era el hospital privado con el que teníamos contrato a través del seguro corporativo del grupo, y quedaba a unos 20 minutos de Las Lomas. Esos 20 minutos en la ambulancia son una de las experiencias más extrañas que recuerdo de esa noche,
porque en algún punto el dolor empezó a cambiar de naturaleza. Seguía siendo intenso, pero algo en mi cuerpo comenzó a ceder de una manera que no era alivio. Era más bien como cuando una cuerda que ha estado tensada demasiado tiempo, de repente empieza a aflojarse, no porque la tensión haya desaparecido, sino porque la cuerda ya no puede más. En el hospital todo fue muy rápido. Me metieron directo a urgencias. Llegó un cardiólogo en minutos. Me hicieron un electrocardiograma de inmediato. Escuché al médico decirle algo a una enfermera en voz baja, y aunque no alcancé a entender las palabras, entendí el tono. Era el tono de alguien que está evaluando una situación seria con la cabeza fría que da el entrenamiento profesional. Me llevaron a una sala de procedimientos. Recuerdo las luces del techo pasando sobre mí mientras me movían en la camilla. Esas luces blancas de los hospitales que tienen algo de impersonal y de eterno al mismo tiempo. Recuerdo el frío del cuarto. Recuerdo una enfermera joven que me dijo mi nombre para verificar que yo respondía, y que tenía una voz tranquila y amable que en ese momento me pareció el sonido más humano que había escuchado en mucho tiempo. Después me contaron lo que pasó. En un momento durante el procedimiento de emergencia, mi corazón se detuvo. No fue una desaceleración gradual, fue una detención. El monitor marcó línea plana. Los médicos actuaron de inmediato con toda la velocidad y el protocolo que una situación así exige. Adriana, que estaba afuera en la sala de espera, no supo nada de eso en el momento. Se enteró después, cuando ya todo había pasado. 4 minutos. Eso fue lo que duró. 4 minutos en que el corazón de Ignacio Salvatierra, ese hombre que había construido edificios en 12 estados, que había negociado contratos por cientos de millones de pesos, que había creído durante décadas que el éxito lo protegía de todo, no latió. Para los médicos, esos 4 minutos fueron una emergencia clínica que manejaron con precisión y que terminó con una reanimación exitosa. Lo anotan en el expediente. Lo documentan, lo reportan. Es parte del trabajo. Es lo que hacen. Para mí esos 4 minutos fueron otra cosa completamente, porque en esos 4 minutos no hubo oscuridad, no hubo silencio, no hubo la nada que yo hubiera esperado si me hubieran preguntado antes qué creía que había después de la muerte. No hubo nada de lo que mi mente racional, formada en décadas de números y contratos y lógica empresarial, habría podido anticipar o explicar. Hubo algo que hasta hoy me cuesta describir con palabras, no porque no quiera hacerlo, sino porque el lenguaje que tenemos para hablar de las cosas de este mundo simplemente no alcanza para describir lo que está más allá de él. Pero lo voy a intentar, porque es lo más importante que he dicho en mi vida. Más importante que cualquier discurso que di en algún auditorio frente a cientos de empresarios. Más importante que cualquier declaración pública que hice como director del Grupo Salvatierra. Más importante que cualquier cosa que este hombre que está sentado frente a esta cámara haya dicho o hecho en sus 68 años de vida. Lo que me pasó en esos 4 minutos es la razón por la que hoy estoy aquí. Y es la razón por la que, con toda la convicción que tengo, puedo decirles que acepté a Cristo no fue una decisión religiosa tomada en un momento de debilidad o de miedo. Fue el encuentro más real, más verdadero y más transformador de toda mi existencia. No sé cómo explicar el momento exacto en que ocurrió la transición. No hubo una puerta. No hubo un túnel oscuro como el que describen algunas personas en libros que leí después. No hubo una cuenta regresiva ni una sensación de caída. Lo que hubo fue algo mucho más extraño y mucho más simple al mismo tiempo. En un momento yo estaba en esa sala de procedimientos, con el frío del cuarto en la piel y el ruido de los equipos médicos alrededor, y en el siguiente momento ya no estaba ahí. Así de simple y así de absoluto. Lo primero que noté fue la ausencia de dolor. No fue gradual. No fue un alivio progresivo como cuando un analgésico empieza a hacer efecto. Fue instantáneo y total. El dolor que había estado aplastando mi pecho durante horas simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido, como si mi cuerpo entero hubiera sido vaciado de todo peso,
de toda tensión, de toda la fatiga acumulada de décadas. Sentí una ligereza que no tenía comparación con nada que hubiera experimentado antes. No era el alivio de terminar una semana difícil ni la relajación de unas vacaciones. Era algo de un orden completamente diferente. Era como si todo lo que el cuerpo carga, sin que uno lo note, el esfuerzo constante de existir, de respirar, de mantenerse en pie, hubiera desaparecido de golpe. Después vino la luz. Y aquí es donde el lenguaje empieza a quedarse corto, porque la palabra luz no alcanza para describir lo que vi. Cuando decimos luz, pensamos en algo que ilumina, que viene de algún lugar, que proyecta sombras en lo que no toca. Esta no era así. Esta era una luz que no venía de ningún punto específico, sino que parecía ser la sustancia misma del lugar donde yo estaba. No había sombras, no porque todo estuviera uniformemente iluminado como en un cuarto con muchos focos, sino porque la oscuridad simplemente no existía ahí. Era un ambiente donde la luz no era el opuesto de la oscuridad, sino la única realidad posible, y no lastimaba. Eso es algo que recuerdo con mucha claridad, porque fue lo primero que me sorprendió. Una luz de esa intensidad debería haber sido imposible de mirar. Debería haber obligado a cerrar los ojos, a protegerse, pero no. Era una luz que se podía recibir completamente, con todo el ser, sin ninguna resistencia. Una luz que no agredía sino que envolvía. Empecé a percibir el entorno con más detalle, aunque la palabra entorno tampoco es exactamente correcta, porque lo que había ahí no se parecía a ningún lugar que yo hubiera visto en este mundo. Había algo que podría describir como paisaje, pero un paisaje de una belleza que no tiene referencia en nada de lo que existe aquí. No eran las montañas más hermosas que hubiera visto, no era el mar más impresionante, no era ninguna de las ciudades extraordinarias que había visitado en mis años de viajes internacionales. Era una belleza de otra categoría, una belleza que no era simplemente visual, sino que se sentía, que entraba por todos los sentidos al mismo tiempo y por algo más profundo que los sentidos, por algún lugar en el interior que no tiene nombre anatómico, pero que yo sentía vibrar como una cuerda, que finalmente encuentra su nota correcta. Y entonces llegó lo que solo puedo describir como la presencia. No apareció de repente. Fue más bien como darme cuenta de algo que ya estaba ahí desde el principio, algo que yo no había notado de inmediato, porque mi atención había estado en la luz y en el entorno, como cuando entras a un cuarto y tardas un momento en darte cuenta de que hay alguien más ahí, no porque esa persona haya llegado después, sino porque tus ojos tardaron en ajustarse. No vi una figura con detalles físicos precisos que pudiera describir como describiría a una persona en este mundo. Lo que percibí fue una presencia con una densidad, una profundidad, una realidad que hacía que todo lo demás, incluyendo yo mismo, pareciera provisional en comparación. Una presencia que era simultáneamente inmensa e íntima, tan grande que resultaba incomprensible y al mismo tiempo tan cercana que parecía conocerme desde adentro, desde un lugar más profundo que cualquier conocimiento que yo tuviera de mí mismo. Supe que era Cristo, no porque alguien me lo dijera, no porque hubiera una voz que anunciara su nombre. Lo supe de la misma manera en que uno sabe ciertas cosas fundamentales, sin proceso de razonamiento, sin pasos intermedios, una certeza que no pasó por la mente, sino que llegó directamente al centro de lo que uno es. Y lo primero que sentí ante esa presencia no fue miedo. Eso me sorprendió entonces y me sigue sorprendiendo hoy cuando lo recuerdo. Yo era un hombre que había vivido décadas sin Dios, que había tratado la fe como una costumbre cultural vacía, que había construido su identidad entera sobre la autosuficiencia y el control. Si alguien me hubiera preguntado antes de esa noche qué creía que sentiría frente a lo divino, habría dicho que probablemente miedo, culpa, la incomodidad de quien sabe que ha ignorado algo importante durante demasiado tiempo. Pero no fue eso, fue amor.
Un amor de una magnitud que no tiene equivalente en ninguna experiencia humana que yo pueda usar como referencia. No era el amor que uno siente por su familia, aunque ese amor es real y profundo. No era ningún amor que yo hubiera conocido antes. Era algo que llenaba absolutamente todo, que no dejaba ningún espacio vacío, que tocaba todos los rincones de lo que yo era, incluidos los rincones que yo mismo había evitado mirar durante décadas. Y entonces comenzó algo que no sé cómo llamar excepto como una revisión. No fue un juicio en el sentido que uno imagina cuando piensa en esa palabra. No hubo una acusación, no hubo una condena, no hubo una lista de errores leída en voz alta. Fue algo más parecido a ver con una claridad absoluta y sin filtros toda mi vida, cada momento significativo, cada decisión, cada consecuencia. No desde afuera como quien ve una película, sino desde adentro, sintiendo todo lo que habían sentido las personas que yo había afectado con mis ausencias, con mi indiferencia, con mi obsesión por el trabajo. Sentí lo que sintió Mateo esa noche cuando cerré la puerta de su cuarto y seguí caminando. Lo sentí desde adentro, con toda la intensidad de un niño de 10 años que busca a su padre entre las caras del público y no lo encuentra. Sentí lo que Adriana había sentido durante años, esa soledad específica de quien comparte una cama con alguien que está completamente ausente. Sentí lo que mi madre había sentido en sus últimos años, cuando todavía esperaba que yo regresara de alguna manera a la fe que ella me había enseñado, y yo seguía sin aparecer. No fue un castigo, no fue infligido con crueldad, fue simplemente la verdad, vista sin las defensas y las justificaciones con que uno recubre la verdad en la vida cotidiana. Y la verdad era que yo había construido mucho y descuidado lo más importante, que había confundido el éxito con el propósito, que había pasado décadas llenando mi vida de cosas que no podían llenarla. En ese momento entendí algo sobre el tercer cielo que ningún libro me hubiera podido enseñar. Que ese lugar no era simplemente un premio para los buenos, ni un destino automático para los creyentes. Era la presencia plena de algo que existe en radical contraste con todo lo que construimos en este mundo para sentirnos seguros. Era el lugar donde todo lo accidental cae y solo queda lo esencial. Y lo esencial no era el Grupo Salvatierra, no era la mansión de las Lomas, no era ninguno de los contratos firmados en 40 años de negocios. Lo esencial era el amor, la conexión, la fe, las cosas que yo había tenido al alcance de la mano desde niño, en el cuarto pequeño de la colonia Guerrero donde mi madre rezaba con el rosario entre los dedos, y que había elegido ignorar porque creía que había cosas más importantes. Y fue en ese momento, en ese lugar de claridad absoluta, frente a esa presencia que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, que algo en mí se rompió. No con violencia, con la suavidad con que cede algo que ha estado resistiendo demasiado tiempo, como una puerta que llevaba décadas cerrada y que finalmente alguien abre desde adentro. Hice una oración, la más corta y la más sincera de mi vida, sin palabras elaboradas, sin el lenguaje religioso que había escuchado en misas a las que fui por compromiso social durante años. Solo la verdad de lo que sentía en ese momento, dicha sin adornos y sin reservas. Le dije que me había equivocado, que había vivido para las cosas equivocadas, que quería ser diferente, que si me daba la oportunidad de regresar, iba a regresar como otro hombre. Y acepté a Cristo con todo lo que eso significaba, no como una fórmula religiosa, sino como la decisión más real que había tomado en mi vida, más real que cualquier contrato, más real que cualquier inversión. La única decisión que sentí que tocaba lo que yo realmente era, debajo de todo lo que había construido encima durante décadas. Lo último que recuerdo de ese lugar es la sensación de ese amor envolviéndome completamente mientras algo me llevaba de regreso. No con brusquedad, pero con una claridad absoluta de que el regreso era necesario, de que había algo que todavía debía hacer en este lado. Y luego, las luces blancas del hospital, el ruido de los equipos, una voz diciendo mi nombre.
El frío del cuarto entrando de nuevo en el cuerpo como quien regresa a una habitación que había dejado con la ventana abierta. Había vuelto, pero el hombre que volvió no era el mismo que había salido. Los primeros días después de despertar en el hospital fueron extraños de una manera que no sé si podré explicar del todo. Estaba vivo. Los médicos decían que mi recuperación era notable, que el procedimiento había salido bien, que con los cuidados correctos y cambios en el estilo de vida podría llevar una vida normal. Me lo decían con esa satisfacción profesional y contenida de quienes saben que hicieron bien su trabajo. Y yo los escuchaba, asentía, respondía a sus preguntas, seguía sus indicaciones. Pero todo el tiempo había algo ocurriendo en un nivel más profundo que cualquier evaluación médica podía registrar. Estaba procesando lo que había vivido. No se lo conté a nadie en esos primeros días, ni a Adriana, que se quedó a dormir en el hospital las primeras noches en una silla junto a mi cama con una entrega que me partió el corazón de una manera diferente a como me lo había partido el infarto. Ni a Mateo, que llegó al hospital esa misma madrugada con el cabello desordenado y la ropa de cualquier modo, como quien salió corriendo sin pensar en nada más que en llegar, y que se quedó parado en el marco de la puerta del cuarto mirándome con una expresión que yo nunca le había visto. Ni a los médicos, ni a mi asistente, que apareció al día siguiente con una carpeta de asuntos urgentes que necesitaban mi atención y a quien despedí con más gentileza de la que habría usado antes, pero con la misma firmeza. No estaba listo para hablar. Primero necesitaba entender yo mismo lo que había ocurrido. Lo que sí hice desde el primer día fue algo que no había hecho en décadas de manera genuina. Oré. No con palabras elaboradas, no con fórmulas aprendidas de memoria, solo con honestidad, en silencio, mirando el techo blanco del cuarto del hospital mientras afuera empezaba a amanecer. Le hablé a Dios como mi madre le hablaba cuando yo era niño, y fingía que dormía, con la misma confianza, con la misma intimidad, con la certeza de que había alguien escuchando. Y esa certeza, que en otro momento de mi vida habría descartado como sentimentalismo o como el efecto psicológico de haber estado cerca de la muerte, era ahora la cosa más sólida que tenía, más sólida que cualquier activo del Grupo Salvatierra, más sólida que cualquier edificio que hubiera construido. Era una certeza que no necesitaba argumentos porque no venía de un argumento, venía de una experiencia. Me dieron de alta después de 10 días. Adriana me llevó a casa en silencio, como suele hacer cuando algo importante está flotando en el aire entre los dos y ninguno de los dos sabe todavía cómo nombrarlo. Llegamos a la mansión de las Lomas y yo entré y la recorrí con otros ojos. Los mismos cuartos, los mismos muebles, las mismas obras de arte en las paredes que habían costado fortunas y que yo había comprado más por lo que decían de mí que por lo que me decían a mí. Todo igual. Y sin embargo, completamente diferente, porque el hombre que estaba mirando todo eso ya no era el mismo. La primera conversación importante fue con Adriana. No la planifiqué. Ocurrió una noche, unos días después de llegar a casa, cuando nos quedamos solos en la sala después de cenar y el silencio entre nosotros se volvió el tipo de silencio que pide ser llenado con verdad. Le dije que necesitaba contarle algo, y le conté todo. Lo que había vivido en esos 4 minutos, la luz, la presencia, la revisión de mi propia vida, la oración, la decisión. Se lo conté sin adornos y sin omisiones, esperando no saber muy bien qué reacción encontraría. Adriana me escuchó sin interrumpirme, con esa capacidad de escucha que siempre tuvo y que yo había desperdiciado durante años, hablando de negocios cuando debería haber hablado de lo que importaba. Cuando terminé, guardó silencio un momento, y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que había estado rezando por mí durante años, que nunca me lo había dicho porque sabía que yo lo habría recibido mal, que lo habría descartado con algún comentario sobre el trabajo o sobre el pragmatismo que exigía manejar una empresa de ese tamaño, pero que todas esas noches en que yo llegaba tarde y ella ya estaba en cama, había pedido que algo me cambiara,
que algo llegara a tocar lo que ella sentía que estaba bloqueado muy adentro de mí. Me quebré. Por primera vez en más años de los que puedo recordar, lloré frente a otra persona. No el llanto contenido y rápido que a veces escapa en momentos de estrés extremo. Lloré de verdad, con todo el cuerpo, con todo el peso de lo que había cargado y de lo que había ignorado, y de lo que había perdido y de lo que todavía podía recuperar si tenía el valor de intentarlo. Adriana no dijo nada. Me tomó la mano y se quedó ahí. Eso fue suficiente. La conversación con Mateo fue diferente, más difícil en algunos sentidos, porque entre nosotros había más años de distancia y porque Mateo había aprendido muy bien y muy temprano a no esperar demasiado de mí. Cuando lo llamé para pedirle que viniera a la casa, noté en su voz una reserva cuidadosa, la reserva de alguien que ha sido decepcionado suficientes veces como para no bajar la guardia fácilmente. Vino. Se sentó frente a mí en la sala con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba algo de cuidado genuino. Era su padre que había estado cerca de morir, con algo de distancia protectora que yo mismo le había enseñado a construir. Le hablé durante horas. Le conté lo que había vivido, sí, pero más que eso le conté lo que había entendido. Le dije con todas las palabras que necesitaba decir que había sido un padre ausente, que las justificaciones que me había dado a mí mismo durante años, el trabajo, las responsabilidades, el esfuerzo por darle una vida mejor que la que yo había tenido, eran verdades a medias que usé para no ver la verdad completa, que lo había fallado, no con maldad, no con indiferencia deliberada, pero lo había fallado de todas formas, y las intenciones no cambiaban el resultado. Mateo me escuchó con esa misma reserva del principio, pero en algún punto de la conversación, no sé exactamente cuándo, algo cambió en su postura. Los brazos se aflojaron. La expresión se suavizó, y cuando yo terminé de hablar, él también habló. Me contó cosas que no sabía, momentos que él recordaba y que yo había olvidado o que nunca había sabido que importaban tanto. La vez que gané un premio empresarial y lo llevé al evento porque el fotógrafo necesitaba una imagen familiar, y él había estado tan orgulloso de estar ahí y yo no le había dicho nada, ni una palabra de que me alegraba tenerlo conmigo. La vez que sí había ido a buscarlo a la escuela, una sola vez, y él había corrido hacia mí con una felicidad que recordaba perfectamente porque había sido tan rara que la había guardado como un tesoro. Esas cosas me dolieron más que cualquier cosa que hubiera podido decirme con rabia. Esa conversación terminó tarde en la noche, y terminó con algo que no habíamos hecho en muchos años, quizás desde que Mateo era muy pequeño. Terminó con un abrazo, largo, torpe, de dos hombres que no tienen mucha práctica en abrazarse, pero que en ese momento no necesitaban práctica, porque lo que sentían era más grande que cualquier torpeza. Empecé a buscar una iglesia, no con la actitud del empresario que llega a evaluar una nueva inversión, no con la distancia del observador cultural que va a ver cómo funciona algo desde afuera. Fui como lo que era, un hombre que acababa de encontrar algo real y que quería aprender a cuidarlo. Llegué a la iglesia del Camino en Coyoacán por recomendación de alguien que trabajaba en mi empresa y que llevaba años asistiendo ahí. Era una congregación sencilla, sin la arquitectura imponente de las parroquias coloniales que yo había visitado por obligación social durante décadas. Un espacio simple, con gente común, con un pastor que hablaba sin artificios y sin el tono de actuación que yo siempre había asociado con los sermones religiosos. Me senté en una banca del fondo la primera vez. Escuché. Y algo de lo que escuché aterrizó en mí de una manera diferente a como cualquier cosa religiosa había aterrizando antes, porque ahora yo tenía una experiencia contra la cual medir las palabras. No eran conceptos abstractos, eran descripciones de algo que yo había tocado. Empecé a leer la Biblia, no de manera académica, no como un texto que analizar, sino como alguien que busca en las páginas el eco de lo que vivió, y lo encontraba. En lugares que no esperaba,
en versículos que me detenían en medio de la lectura porque decían con palabras lo que yo había sentido en ese lugar sin palabras. La transformación en los negocios llegó de manera orgánica, no como una decisión corporativa, sino como la consecuencia natural de ser un hombre diferente, tomando las mismas decisiones de siempre. Sin disolver el grupo Salvatierra, sin abandonar las responsabilidades que tenía con mis empleados y socios, empecé a destinar una parte significativa de los recursos del grupo a proyectos en comunidades que me eran cercanas de una manera que antes no había permitido que me fueran cercanas. Volví a la colonia Guerrero, al barrio donde había crecido, donde las calles todavía olían a tortilla recién hecha por las mañanas y donde los problemas que yo había dejado atrás cuando me fui rico seguían ahí, esperando a que alguien con recursos y con voluntad los mirara de frente. Construimos un centro comunitario, no como un gesto de imagen corporativa, sino como lo que era, un hijo de esa colonia devolviendo algo de lo que había recibido. Un homenaje silencioso a don Rubén y a doña Carmen, a las manos callosas de mi padre y a las oraciones nocturnas de mi madre, que yo había tardado 40 años en entender, pero que nunca habían dejado de estar ahí, esperándome. Hoy, sentado frente a esta cámara, con 68 años y con una vida que se divide claramente en dos mitades, lo que puedo decirles es esto. Durante décadas creí que era un hombre exitoso porque tenía dinero, poder y una reputación que muchos envidiaban. Construí edificios que siguen en pie en 12 estados del país. Firmé contratos que llenaron páginas enteras de mi historia empresarial. Viajé a lugares que la mayoría de las personas solo ven en fotografías. Y con todo eso, estaba vacío. Fue necesario que mi corazón se detuviera para que yo pudiera escuchar algo que había estado intentando decirme desde siempre. Fue necesario morir 4 minutos para entender lo que significa vivir de verdad. Acepté a Cristo no en un templo, no en una ceremonia, no frente a un pastor o un sacerdote. Lo acepté en el lugar más inesperado del mundo, en el umbral entre esta vida y la otra, frente a una presencia que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo y que me amó de todas formas. Y ese amor, que no me lo explico y que no necesito explicarme, es lo que cambió todo lo demás. Si hay algo que quiero que se lleven de este testimonio, es esto. No esperen a que el corazón se les detenga para preguntarse qué es lo que realmente importa. No esperen a estar en una camilla de hospital para hacer la oración que llevan años postergando. No esperen a perder lo que más quieren para darse cuenta de que siempre estuvo ahí, esperando que ustedes se detuvieran a verlo. El éxito que el mundo nos vende cabe en una tumba. El amor que encontré en el tercer cielo no cabe en ningún lugar de este mundo porque es más grande que todo esto. Y lo encontré cuando por fin acepté a Cristo.